sistema muscular está conformado por más de 600 músculos en el cuerpo. El músculo se encarga principalmente de generar movimiento, mantener la postura y generar calor. El músculo es el único órgano contráctil que determina la forma y el contorno de nuestro cuerpo. En este video hablaremos sobre el músculo esquelético, las propiedades, la composición, funciones, estructura microscópica, proteínas musculares, mecanismos de contracción, tipos de fibras musculares y las motoneuronas. Además, vamos a hablar sobre el uso muscular y ergonotenioso de Golgi y estas que te van a ayudar para hacer tu terapia. Antes de iniciar con el video, en la descripción tienes un link que te llevará a un documento que podrás descargar para que puedas seguir con el video. Este te ayudará para una mejor comprensión sobre las propiedades, funciones, mecanismos de contracción, etc. Toda esta información debes saber, ya que te servirá como una ayuda diagnóstica y terapéutica, ya que el músculo es el tejido principal con el que vas a trabajar. Comencemos. Bueno, en este apartado vamos a hablar sobre el músculo, dando énfasis, como ya dijimos, en el músculo esquelético, es decir, los principales en la locomoción. Tomemos en cuenta que ocupa el 40% de la masa corporal. Se divide en músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. Las propiedades. El músculo cuenta con las siguientes propiedades: irritabilidad o excitabilidad, que es la capacidad de exponer a estímulos; la contractibilidad, que es la capacidad de cortar sus fibras, y lo hace aproximadamente al 50 y 57% de su longitud de reposo; la distensibilidad o extensibilidad, que es la capacidad del músculo para estirarse sin romperse; y la elasticidad, que da la posibilidad de que después de una elongación el tejido pueda volver a su longitud de reposo. Todas estas propiedades son muy importantes para que nosotros podamos observar cómo funciona la fisiología del músculo, las mecánicas como un mecanismo de protección del músculo a diferentes posiciones, a diferentes estímulos. En cuanto a la composición, se compone de un 75% de agua o H2O, un 20% de proteínas y un 5% de fosfatos y sales y minerales. El 20% de proteínas la vamos a hablar más adelante, como dijimos, en las proteínas musculares. Ahora, en cuanto a las funciones, cumple las siguientes funciones: da movilidad, fuerza, protección, distribuye cargas y la locomoción. Estructura microscópica. Vamos a iniciar de una vista de elementos grandes a elementos más microscópicos o más pequeños. Bueno, vamos a empezar por el músculo. El músculo es un órgano formado por fascículos y en la vez está formado por vasos sanguíneos y nervios que van a estar envueltos por lo que sería la fascia. Después le siguen los fascículos. Los fascículos están compuestos por fibras, las fibras musculares. A su vez, estas fibras están envueltas por endomisio, que es un tejido conjuntivo. Por debajo de esta capa están el sarcolemma y una vaina elástica, con repliegues que invaginan el interior de cada fibra. Las fibras musculares están formadas por miofibrillas. Las miofibrillas son unas células cilíndricas largas cubiertas por el endomisio y el sarcolemma, constituidas por un patrón de filamentos más pequeños. Los contenidos de la miofibrilla no se extienden a lo largo de toda la fibra muscular, sino estos van a estar expuestos en compartimentos denominados sarcómeros. El sarcómero es la unidad funcional del sistema contractil del músculo. El patrón de bandas del sarcómero se forma a partir de miofilamentos gruesos y finos. Un sarcómero inicia a partir de un material proteico denso llamado disco Z y termina en el siguiente disco Z. Estos separan un sarcómero de otro. Ahora, para saber cómo diferenciar, vamos a entrar a una vista más microscópica. Vamos a ver miofilamentos gruesos y delgados. Los gruesos están compuestos en su mayoría por miomicina y los delgados por actina. En términos generales, para tener en cuenta, en esta imagen que estamos viendo, hay dos miofilamentos finos que se superponen sobre uno grueso. El grado de superposición va a variar si el músculo está contraído, está relajado o se encuentra distendido. Ahora vamos a entrar cómo se divide el sarcómero. ¿Okay? Vemos. Constituye diversas zonas y bandas. Primero vamos a iniciar por los discos Z. Estas son regiones angostas de material denso, en forma de placas, en zigzag. Estos van a separar, como dije antes, un sarcómero de otro. Después le sigue la banda, es la parte media oscura del sarcómero, que se extiende por toda la longitud del miofilamento grueso.
e incluye a los finos que se superponen con los gruesos. Sigue la banda I, es una región más clara, va a ser menos densa. En esta va a haber el resto de los miofilamentos finos, pero no de los gruesos. Un disco Z va a atravesar el centro de la banda I, es decir, que los miofilamentos finos se van a encontrar divididos, una entre la zona I y una entre la zona A. Por eso está constituida por el resto de miofilamentos. En la zona H es una región angosta en el centro de cada banda A. Contiene miofilamentos gruesos, pero no los finos. La línea M, región del centro de la zona H que contiene proteínas que unen a miofilamentos gruesos al centro del sarcómero. Proteínas musculares. Vámonos a las miofibrillas. Acá se encuentran tres tipos de proteínas: proteínas contráctiles, proteínas reguladoras y proteínas estructurales. Vamos a iniciar con las proteínas contráctiles. Estas van a generar fuerza durante la contracción. Son la miosina y la actina, y como dije antes, estos forman los filamentos gruesos y finos. La miosina es el principal miofilamento grueso. Funciona como una proteína motora en los tres tipos de tejido muscular: el cardíaco, el liso y el esquelético. Cada molécula de miosina tiene forma de dos palos de golf retorcidos juntos. La cola de miosina apunta hacia la línea de M del centro del sarcómero y la cabeza de miosina se proyecta hacia afuera en el eje en forma de espiral. Bueno, las proteínas motoras van a traccionar diversas estructuras celulares para lograr movimiento, convirtiendo la energía química del ATP en energía mecánica de movimiento. Es decir, va a producir movimiento a través de una fuerza, que sería la capacidad de contracción de las fibras musculares. La actina, que es el principal miofilamento fino, son moléculas individuales que forman un miofilamento de actina, que están enrolladas en una hélice. En cada molécula de actina hay un sitio activo donde la cabeza de miosina se va a unir. Después de esto vamos a hablar cómo funciona el mecanismo de contracción. Pero aquí vamos a poder observar proteínas reguladoras. En el miofilamento fino hay cantidades pequeñas de estas y son la tropamiosina y la troponina. En un músculo relajado hay hebras de tropamiosina que cubren los sitios de unión de la actina, donde las cabezas de miosina se van a unir. A su vez, la troponina hace que la tropamiosina cubre estos sitios. Proteínas estructurales. Estas son proteínas que contribuyen a la alineación, estabilidad, elasticidad y extensividad de las miofibrillas. Estas proteínas son la titina, la alfa-actinina, la miomesina, la nebulina y la distrofina. Bueno, vamos a empezar por la titina. Esta proteína que conecta el disco Z con la línea M del sarcómero a través del miofilamento grueso ayuda a estabilizar la posición del miofilamento grueso, que no olvidemos que está compuesto por miosina. Hace que pueda estirarse y recuperar su longitud original sin sufrir daños. Entonces, esto da la propiedad de extensividad y la elasticidad de las miofibrillas, muy importante en cuanto a la fisiología o el mecanismo de cómo funciona el músculo. La alfa-actina es la proteína estructural de los discos Z, que une las moléculas de actina de los miofilamentos finos y a las moléculas de titina, como podemos observar en la imagen. Miomesina es la proteína que forma la línea M del sarcómero, se une a la molécula de titina y conecta entre sí los filamentos gruesos adyacentes, como se puede ver en la imagen. La nebulina es una proteína que envuelve cada filamento fino en toda su longitud. Ayuda a fijar los finos a los discos Z y regula la longitud de los filamentos finos durante el desarrollo, como se puede ver en la imagen. La distrofina. Esta proteína une filamentos finos del sarcómero a proteínas integrales de la membrana del sarcómero. Se considera que ayuda a reforzar el sarcómero y a transmitir la tensión generada por los sarcómeros a los tendones. Mecanismo de contracción. Hay que poner mucha atención a esta parte porque suele ser muy confusa a la hora de explicar. Entonces vamos a iniciar. La contracción inicia desde una liberación de iones de calcio del retículo sarcoplásmico. Estos iones de calcio se van a unir a la troponina, entonces aquí va a comenzar la contracción. Una vez que haya esa unión, sucederá un cambio de forma. Habrá un desplazamiento de la tropomiosina, que es lo que está envolviendo la actina, y liberará los sitios de unión de la actina.
Una vez haya el desplazamiento y estén liberados los sitios de unión, la cabeza de miosina debe ser activada. ¿Cómo va a ser activada? Bueno, va a ser por una unión de la ATP, que es una energía química, a la cabeza de miosina. Se sucederá una hidrólisis, que es una ruptura de los enlaces moleculares, y convertirá el ATP al ADP, más un fosfato inorgánico. La energía liberada por la hidrólisis hará la activación de la cabeza de miosina y se unirá a la actina. Después se liberará el fosfato inorgánico para que la unión de la cabeza de miosina a la actina se fortalezca y le seguirá una liberación del ADP. Esto sucederá que la cabeza de miosina desplace el filamento delgado, la actina, hacia la línea media. Entonces en esta parte ya se inició, ya hubo movimiento. Una vez pasó esto, vuelve a liberarse ATP, se une a la cabeza de miosina, se convierte en ADP, hará que la debilidad se produzca en la unión de la actina y la miosina. Este proceso es la contracción y se va a repetir varias veces mientras esté liberados los sitios de unión de la actina para la miosina. Es decir, que la contracción va a finalizar cuando haya una separación del calcio de la troponina, porque si no hay esta unión, la troponosina va a regresar al mismo lugar que estaba en relajación y no habrá sitio de unión donde pueda unirse la cabeza de miosina con la actina. Bueno, ese es el proceso del mecanismo de contracción. A nivel funcional, las fibras musculares se agrupan y forman unidades motoras, que dependerán de una sola motoneurona, y todas las unidades motoras deberán contraerse al unísono, siguiendo la ley del todo o nada, cuando la célula haga la sinapsis. Ok, tipos de fibras musculares. En una unidad motora, todas las fibras son el mismo tipo de fibras que se describirán ahora. Más sin embargo, como las unidades motoras contienen ambos tipos de fibras, dependerán de la funcionalidad para que haya una mayor cantidad de una que de otra. Esto se va a determinar por el tipo de actividad y el tiempo que va a hacer la actividad de tal persona. No significa que una persona, por ejemplo, un deportista, esté descrito ya por genética que va a tener mayor cantidad de fibras tipo 2. No, sino que nosotros, el cuerpo humano, tenemos la capacidad de reconvertir un tipo de fibra a otro tipo de fibra. Ok, entonces vamos a describir los 3 tipos de fibras que tenemos. Hay muchas diferencias, muchas características estructurales y funcionales en estas fibras que las van a diferenciar unas de otras, pero las más resaltantes son las que van a poder ver en este cuadro. Las fibras tipo 1, que son las lentas oxidativas, tienen un diámetro de fibra pequeño, son más de color rojo, es decir que son muy vascularizadas. En características funcionales van a tener una mayor cantidad de generar ATP, y el método por el cual lo va a ser mediante el oxígeno. La velocidad de contracción va a ser lenta y la resistencia va a ser alta. Entonces esos tipos de fibras se van a caracterizar por ser lentas y resistentes. Ahora vamos a describir las fibras tipo 2B, glucolíticas rápidas. ¿Por qué? Porque esta suele ser la otra parte que suele tener más proporción en una unidad motora, al igual que la tipo 1. Es decir, que va a tener más de una que de otra, tipo 1 o tipo 2B. Bueno, entonces el diámetro de esta fibra va a ser más grande, el color va a ser blanco, es decir que no va a ser tan vascularizado. Los capilares, como pueden leer, son escasos. La capacidad de generar ATP, energía, y el método por el cual lo va a ser baja y va a ser por expresión celular anaeróbica, por glucólisis, es decir que va a utilizar la glucosa, va a ser una eliminación, una ruptura de la glucosa. La velocidad de contracción va a ser rápida y la resistencia a la fatiga va a ser baja. Y bueno, por último están las fibras tipo 2, que son las oxidativas glucolíticas, y van a poder observar que este tipo de fibras son la mezcla de la tipo 1 y la tipo 2B. Bueno, el orden de reclutamiento es muy importante saberlo. ¿Por qué? Cuando una persona va a ir a hacer ejercicio, una actividad física, el orden por el que va a utilizar las fibras va a ser primero por las fibras tipo 1, segundo las fibras tipo 2 y tercera las fibras tipo 2B.
Ahora, algo que pueden utilizar en electroterapia como las corrientes rusas para estimular tal tipo de fibras, tip, según el libro de electroterapia de María Albornoz, podemos estimular mediante la frecuencia qué tipo de fibras queremos. ¿Okay? Por ejemplo, un deportista que va a hacer descargas pesadas, un fisiculturista, vamos a estimular primero las fibras tipo 1 y podemos utilizar este tipo de dosificación en las corrientes rusas, es decir, un periodo de 10 segundos de contracción, un periodo de 10 segundos de descanso y un periodo de 10 segundos de contracción a una frecuencia de 50 Hz mínimo, 50-75 Hz, no debe ir más. Después, para las fibras tipo 2B, esto cambia, puede ser una frecuencia de 75 hasta 100 Hz. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las motoneuronas. Hay que dividir las motoneuronas en superiores e inferiores. Las superiores, en resumen, están encargadas de mandar órdenes según el lugar de destino, sean neuronas piramidales o extrapiramidales. Dichas órdenes serán dadas por la información de los sentidos receptores dentro y fuera de nuestro cuerpo, como los interoceptores y los esteroceptores. Esto de las neuronas piramidales y extrapiramidales son muy importantes en cuanto a la semiología de una patología neurológica, y eso lo vamos a ver en otro video, cómo deberíamos hacer una inspección de un paciente neurológico, basándonos sobre todo en lo que es el músculo. Después tenemos las neuronas y motoneuronas inferiores, que son cuerpos neuronales que están en la médula. Desde acá se dividen en alfa y gamma. El alfa es un tipo de motoneurona que inerva las fibras musculares extrafusales, es decir, que va a ser contráctiles, de un grupo muscular en específico. Okay. Las gamas se encargan de inervar de forma motora un receptor que se encuentra en el vientre muscular. Esto llamado también uso muscular. Es un receptor en el vientre muscular. Este posee una doble inervación que va a ser motora y va a ser sensitiva. Es una interneurona que cumple un papel fundamental, une y conecta neuronas medulares que mandan información para que éstas se activen o se inhiben a la motoneurona protagonista. Ok, entonces el uso muscular es un mecanorreceptor que recibe el grado de estiramiento del músculo, formados por fibras que se dividen en fibras en bolsa nuclear y fibras en cadena nuclear que poseen elevación sensitiva y motora. La parte sensitiva va a ser una inervación, brinda el estiramiento de que se va a hacer el uso muscular, y la motora se va a dar por las motoneuronas gamma. Está causada por la activación en la parte central de los musculares, es decir, que lo va a activar la parte sensitiva del músculo. ¿Ok? Y esto va a ser muy importante. Cuando esta parte motora se activa o está excitado, habrá una contracción, y eso se llama reflejo miotático. Es decir, cuando un músculo se está estirando más de lo que debería estirarse y se está por dañar, o simplemente es patológico, por ejemplo en pacientes con hemiplegia, va a dar un reflejo miotático. ¿Okay? Y este reflejo miotático puede ser incluso ya muy repetitivo, pueden dar un signo de clonus en un paciente. O también por el contrario puede estar, habrá un reflejo con inhibición, no haber un reflejo miotático. Todo no esté tan disminuido, tan disminuido y no excitado, que cuando estén evaluando el tono muscular se da demasiado fácil. Muy bien, su contraparte más bien sería el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi es un órgano muy importante, es un mecanorreceptor ubicado en la íntesis de la unión miotendinosa. Va a proporcionar la información del cambio de velocidad de longitud del músculo, es decir, la tensión del músculo. Si estimulamos este órgano tendinoso de Golgi, es decir, que hacemos una elongación adecuada, no pasando lo que sería el dolor, sino que tienes un poco incómodo el estiramiento, y lo mantenemos durante 15 segundos, el órgano tendinoso de Golgi se estimula, entonces el tono muscular cede y empieza a ceder un poco más, y aumentamos la flexibilidad en los músculos y el rango articular. Y bueno, esto ha sido ya todo el video. Espero que te haya podido ayudar toda esta información que he podido brindarte. Recuerda que tienes abajo en la descripción el documento sobre todo lo que hemos hablado en este video. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para que estos videos te lleguen a futuro, los que subamos. Y bueno, me encantaría saber si tienen algunos comentarios, qué pareció el video y si tienen alguna sugerencia para futuros temas. Nuestras redes sociales están abajo en la descripción. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video.